Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es el asentamiento que produce sobre las cargas que están muy cerca del borde, ¿no? En ambos sentidos. Obviamente aquí están cerca del borde ambas cargas, pero miren cómo aquí que estando cerca del borde afectan a esta parte, pero a esta parte del pavimento ya no la están afectando. Entonces, de alguna manera eso está generando un efecto como de flexión en voladizo, ¿no? Y no el efecto de compresión simple que podría esperarse. Esto lo digo porque a veces los resultados que aparecen en los análisis pueden ser un poco diferentes a lo que uno espera inicialmente, pero es porque precisamente se dan estos efectos. Y aquí también se está mostrando la malla, que como pueden ver es bastante tupida. En realidad podría mejorar un poco la geometría de la vía. Simplemente he tomado un modelo que tenía desarrollado y lo he acomodado para hacer la evaluación del tren de carga. Y lo que está mostrando ahorita es la respuesta en términos de asentamiento, ¿no? La primera respuesta que me muestra es en términos de asentamiento. Voy a, voy a ver la fase uno. Normalmente cuando analizamos esa fase uno que asume el asentamiento del material, este primer asentamiento no se toma en cuenta porque es un asentamiento que ya se ha producido, digamos, ¿no? Es un asentamiento que ya ha sucedido. Yo podría configurar el programa para que no me tome en cuenta este asentamiento y lo ponga en cero para solamente ver el efecto del asentamiento de las cargas. Y de la misma manera podemos ver el efecto de la respuesta en el siguiente nivel, que son las deformaciones. Entonces, en el caso de las deformaciones, puedo tomar deformaciones en coordenadas cartesianas y lo que normalmente me va a interesar, como decíamos, es la ZZ en la dirección del vertical en el contacto entre la subbase y la subrasante, y la XXYY en el contacto del pavimento con la capa base, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a ver la Z. Ah, perdón, quiero activar la carga para mejor hacerle un corte. Ahí se va a ver un poquito mejor. Entonces, acercándonos al, al pavimento un poquito más. Vemos que en primera instancia no evalúa ninguna deformación. Luego se toma en cuenta el peso de los materiales. Y aquí, tanto en tensión como en deformación, lo lógico es que sea un incremento lineal. Aquí le voy a quitar el clúster, ¿no? Entonces,
Aquí los desplazamientos me está. Nos va desarrollando de manera lineal en función de la carga que va imponiendo el material en profundidad, ¿no? Mientras más arriba esté, voy a tener más asentamiento, por lo tanto más deformación. Y luego le puedo pedir también las tensiones, que también pueden ser con relación los ejes cartesianos, o puede ser con relación a los ejes. Y luego introducimos el efecto de la carga. Entonces el efecto de la carga va a ser como lo eran los bulbitos de presión que, que veíamos, ¿no? Entonces tengo concentraciones de tensiones y la carga se va disipando. Entonces aquí puedo hacer dos análisis, ¿no? Podría hacer el análisis en una sección que vaya cercana a la superficie para ver cómo en la dirección esta se distribuye la presión máxima. Y ahí me está mostrando el gráfico que veíamos de la aplicación de la carga, ¿no? O podría hacer la evaluación en profundidad. Obviamente, por tener mayor o menor confinamiento, la respuesta varía un poco, ¿no? Porque estoy más cerca del borde en este lado y menos cerca del borde en el otro lado, a pesar de que las presiones son las mismas. Entonces, en profundidad voy a tener este esfuerzo en el pavimento, este esfuerzo me está mostrando, perdón, desplazamientos. Este desplazamiento en el pavimento, esto es en la capa base, en la capa subbase y en la subrasante. Y si quiero ver esfuerzos, en Z es el esfuerzo vertical, es la presión de la llanta. Ahora, lo que aquí hay que entender es que en las capas de arriba, el efecto de presión de la llanta es importante, pero hacia abajo, donde el esfuerzo de la llanta ya no tiene tanta influencia, lo que estamos viendo aquí es el incremento del esfuerzo por el peso del material. Entonces, en un modelo donde yo analizo el peso del material, no me puedo abstraer del peso propio, a no ser que en el modelo le quite el peso propio y análisis solo el efecto de la carga. Podría ser ese artificio. Pero no es lo que sucede en la realidad con respecto del equilibrio del modelo, ¿no? Pero sí nos va a dar una mejor idea con el desplazamiento.
como decíamos, podemos ver desplazamientos. Está el desplazamiento compuesto o el desplazamiento descompuesto en cada una de las direcciones. El programa cuando hace el análisis hace varias fases de cálculo, por lo tanto me permite ver una acumulación del asentamiento para esta fase. Este es el asentamiento total que involucra todas las fases de cálculo. Este es el asentamiento que se podría producir solamente en esta fase. Ese sí me podría dar probablemente el producido por la llanta. A ver, déjenme ver. Correcto, este es el asentamiento producido por la llanta solamente, ¿no? Que es la cuarta fase. Y aquí se ve el efecto mayor en la parte de arriba y el efecto menor hacia abajo. Y lo mismo para las deformaciones, ¿no? La deformación total, aunque me va a interesar más la deformación de la fase, igual la vamos a ver en ZZ. Entonces, la deformación que normalmente nos interesa en Z es este valor de deformación que se está mostrando aquí, ¿no? Que como pueden ver es bastante elevado por efecto de la rueda. Pero no necesariamente puede que sea el máximo. Vamos a ver en toda la sección. Deformación en coordenada cartesiana en Z. Perdón, era de la fase. Y aquí puedo obtener los valores. Entonces, en Z el valor pico está acá. Normalmente estos valores los tomamos en 10 a la menos 6. De aquí tengo 94 más o menos. Voy a hacer unos valores máximos. Y en la otra dirección, el comportamiento que me interesa ver es en las direcciones X, Y. Te voy a poner en la dirección X de fase. Esa deformación en el asfalto es la que genera la ruptura por piel de cocodrilo, ¿no? Que normalmente está dado en esa transición entre el pavimento y la capa base. Básicamente tenemos 21 como valor y también 23, ¿no? Pero aquí estamos viendo una tomografía bidimensional. Normalmente en los análisis que hacemos tomamos un solo punto de control o un par de puntos de control, que lo vamos a ver ya cuando utilicemos el otro programa. Pero quería que tengan el panorama total y además el manejo de las variables, ¿no? Por eso les decía, la solución de las ecuaciones de la mecánica del medio continuo, aunque sea por métodos numéricos, me permite tener como respuesta estos valores, ¿no? Desplazamientos a, a partir de los desplazamientos, las deformaciones y a partir de las deformaciones, las tensiones.
Entonces, estas son las tensiones en Z para efecto de las ruedas, ¿no? Que se ven bastante importantes. ¿Sí? Por debajo, lejos de la rueda, ya sigo viendo el- la acumulación de peso por el peso del terreno, ¿no? Entonces, miren, aquí el nivel de la presión por el efecto de la rueda es amarillo en esfuerzo, equivalente más o menos a el esfuerzo que se produce a esta profundidad por el efecto solamente del peso del terreno, para que se den una idea. Y obviamente también puedo mirarlo en el otro plano, ¿no? A pedirle que me lo muestre desde arriba. Vamos a ver las presiones en Z. Perdón, está muy sobrecargada, le quiero quitar cosas. Entonces, inclusive podría quitarle las ruedas. Esa es la concentración de esfuerzos por efecto de la carga puntual en la superficie. Y a partir de la superficie, puedo ir viendo hacia más abajo. También le puedo pedir que me genere un plano horizontal. El pavimento era 5 centímetros, ¿no? Entonces, ese es un corte del efecto al nivel del pavimento. Voy a acercar un poco. Aquí veo el efecto de la, de la rueda y puedo obtener los valores, ¿no? En este caso estoy viendo desplazamientos. En el pavimento, por efecto de la rueda, voy a tener 0,16 milímetros más o menos como valores relativamente máximos. Y abajo se ven los círculos de esfuerzos en las tres direcciones. Ah, y bueno, también cuando tengo un modelo Morculum, me muestra la resistencia al suelo para ver qué tan lejos estoy de la resistencia al suelo. También tengo 16 centímetros. Y lo mismo vemos en términos de tensiones. Yo le puse 60 kilopascales de carga, pero esos 60 se están distribuyendo, ¿no? En el pavimento, y esa es la forma en la que se están distribuyendo. El valor medio máximo ha bajado a 36, pero en una superficie mucho más grande se va distribuyendo, ¿no? Y lo mismo podemos ver la deformación que nos interesa en esa capa, que es la deformación en X.
Esta es la forma en la que se produce la deformación por efecto de la distancia entre las ruedas. El valor máximo para esa deformación está en el orden de los 40 por 10 a la menos 6. Ok, cuando veamos en el programa vamos a ver la obtención de esos valores. Y miren, va cambiando de signo a lo largo del eje. Y aquí también puedo irme un poquito más profundo. Perdón, ¿ven cómo ha bajado de nivel? Ahí estoy subiendo el análisis, viendo cómo se disipan los esfuerzos. Pero básicamente el lenguaje es ese, ¿no? Y lo que yo tengo que seleccionar es cuál es el valor que va a ser más representativo de un cierto comportamiento. En este caso, la deformación en X es la que me controla la falla por fatiga, y la deformación en Z, el agüellamiento, el punto de Y control. una cosa, Sí, es esa capa. Dime. ahorita lo estamos analizando esto en un terreno plano, ¿no? ¿Qué pasaría si fueran en un terreno montañoso, digamos, en una curva cóncava? El desplazamiento en X aumentaría. Bueno, mira por qué lo he preparado de esta manera. Cuando utilizamos los otros modelos de cálculo que vamos a ver, el modelo de Buckminster principalmente, la consideración de cálculo de ese modelo es que el modelo es plano. Esa es la suposición de cálculo. Y este modelo lo que pretendía era reproducir el comportamiento elástico e intentar reproducir de alguna manera también ese comportamiento plano. ¿Me entiendes? Que es lo que da en las ecuaciones. Es más, me he quedado con la carga muy al borde porque quería ver el efecto contra el borde, pero en realidad para compararla con el modelo, esencialmente tendría que haberla puesto al medio. Pero la ventaja de la modelación numérica es que tú puedes generar una geometría real, ¿no? En una carretera de montaña normalmente o vas a tener un corte, pero con materiales bastante rígidos donde no tengo mayor problema, o voy a tener un relleno. Y en el caso del relleno sí es posible meter inclusive la geometría del talud de relleno y ver que las caras que están más al borde van a afectar de una manera distinta a las que están más al centro. ¿Sí? Pero en general el modelo de cálculo básico que utilizamos tiene como suposición de que la superficie de las capas, incluida la capa de arriba, es plana. Entonces, por eso un poco la idea de este primer modelo es esa, pero podemos generar un modelo que reproduzca un terraplén ah, y una condición de carga un poco más real. Inclusive podríamos poner los ejes de un camión y ver el efecto de un camión, aunque no es lo que normalmente se hace para considerar el diseño del pavimento a largo plazo, que un pavimento tiene que considerar las cargas que van a pasar durante 20 años, digamos, ¿no? Entonces no puedo generar un modelo de daño para cada camión, sino que lo hago para los distintos tipos de ejes. ¿Te respondí? ¿Era la consulta que tenías? Sí, gracias. Sí. Un poco la idea con este primer modelo principalmente era que veamos todo el conjunto de variables que involucraba la solución de esas ecuaciones que les he mostrado, ¿no? Y ya más adelante podemos entrar a algunas consideraciones más de los problemas reales que pueden ser especiales, ¿no? Pero como les digo, este ya es un nivel que inclusive no está específicamente dentro del alcance del curso con evaluación por modelación. La idea era que tengan el panorama completo. El alcance inicial es
que tenga manejo solvente de los métodos clásicos. ¿Por qué? Porque desarrollar estos modelos no se hace de manera común porque el tiempo que demandan en generarse y en analizarse es bastante fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vale la pena utilizar modelos de este tipo? Hemos preparado un modelo para evaluar el comportamiento de una presa en San Rafael. Es una presa relativamente baja, de 5 metros de altura, pero había que considerar la carga del agua, la red de flujo subsuperficial y una configuración de solución estructural que tenía que ver con una pantalla, unos contrafuertes, una losa de fundación y pilotes. Entonces, realmente la configuración de la estructura era bastante compleja como para intentar solucionarla a través de métodos clásicos. Pues ahí, por ejemplo, sí vale la pena. Además, es una presa de 250 metros de largo que ha fallado en varios lugares, hacer el análisis de este tipo. Por ejemplo, uno va generando distintas versiones y a veces no. La última. En este caso, por ejemplo, se ha preparado el modelo de una losa al cual se le están aplicando cargas para ver la interacción entre la losa y el suelo. Perdón, pero este no es. Voy a mostrarles un edificio que hemos preparado. Este es. Por ejemplo, teníamos este edificio que es de un hospital que tiene cargas importantes porque tiene equipamientos, tiene compresores, tiene sistemas de refrigeración acá arriba y les ha faltado capacidad portante y han decidido a las fundaciones, que eran un conjunto de fundaciones, que eran fundaciones simples, fundaciones dobles, losas con 4 columnas y una gran losa radier, incluirle un refuerzo de pilote en la zona de los ascensores que tenían un tanque aquí encima, porque en esa zona les ha faltado capacidad de carga. Entonces, igual lo han resuelto con métodos convencionales, pero la idea era ver un poco la interacción suelo-estructura para analizar el comportamiento real del suelo con respecto a la influencia del cabezal de pilotes que han generado y qué tanto puede afectar eso al resto de la estructura. Entonces, en estos casos sí vale la pena tomarse el esfuerzo de hacer la interacción sobre la estructura un poquito más desarrollada.
Ahora, otro tema interesante y otra posibilidad interesante es que aquí estamos viendo el punto de aplicación de la carga. Y obviamente yo puedo indicar que si la carga corre a través de este eje, me voy a ir al otro eje en el otro sentido. Puedo tomar como referencia ese eje. Y decir que a medida que la carga se aleje, el efecto es este, digamos, ¿no? O sea, donde está pasando la carga, el efecto es este, pero a medida en la que el carro vaya yendo más allá, el efecto va a ir reduciéndose en esta medida. De modo de que a esta distancia del eje ya no tengo ningún efecto en la otra dirección, ¿no? Podría hacer esa evaluación. Pero también en la definición de las cargas, en lugar de ponerle una carga estática, podría poner una carga dinámica y generar una función con respecto del tiempo que me genere el cambio de valor en esa carga, ¿no? Para representar también que a lo largo del tiempo esa carga puede empezar con un valor muy pequeñito, que es el que el camión se acerca, que alcance su pico y que luego disminuya, y obtener también en el suelo no una reacción estática, no un punto de solución, sino también una solución de tensión o de deformación que varíe con el tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas de incorporar uno de estos modelos. Pero lo que quería, como les digo, era inicialmente que podamos aprovechar el display gráfico del modelo para reconocer las variables, ¿no? Y entender la importancia de la nomenclatura de las direcciones para que identifiquemos qué valor estamos evaluando o utilizando, y también la interrelación que hay entre ellos, ¿no? En ese escalonamiento de desplazamientos, deformaciones y tensiones. No quiero continuar con la presentación porque más adelante se entra un poquito a modelos más simplificados aplicados a las estructuras, pero que se los quiero mostrar para que vean cómo a partir de la configuración tridimensional de esfuerzos podemos ir a casos más sencillos, siempre y cuando identifiquemos las condiciones en las que producen los esfuerzos y cuáles son los parámetros que vamos a evaluar. Prefiero que estemos frescos para hacer eso. Así que vamos a continuar mañana a partir de acá. ¿Tienen alguna consulta o algún comentario? Está todo claro, ingeniero. Ok, nos quedamos acá entonces. El programa tarda un poco en generar la grabación, así que recién mañana la voy a colgar en la plataforma. Que tengan una buena noche. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Que estén bien.